excepción. Recuerda, el Estado tiene el deber de velar por la protección de los derechos humanos. ¿Qué es el régimen de excepción? Este régimen de excepción consiste en la restricción o suspensión temporal de los derechos constitucionales. El estado de emergencia se establece en caso de perturbar la paz o el orden interno o de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Durante el estado de emergencia se suprimen los derechos como la libertad, seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión. Estado de sitio se da en situaciones más graves como el caso de una invasión o una guerra. Durante el estado de sitio, el poder ejecutivo asume todo el poder, suprimiendo la ciudadanía de las personas. Derechos que no se suspenden. Según el artículo 21 de la Convención de los Derechos Humanos, no se pueden suspender el derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad de conciencia y religión, derecho a la protección de la familia, derecho al nombre, derecho a la nacionalidad. Es momento de observar un corto video. Adelante, por favor. ¿Qué es el estado de excepción? La Constitución del Perú, en su artículo 137, establece que existen dos estados de excepción, que el presidente puede declarar previo acuerdo con el Consejo de Ministros. El primero es el estado de emergencia. Este puede darse en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Durante este estado, se suspenden o se restringen los derechos relativos a la libertad y la seguridad personales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno, si así lo dispone el presidente de la República. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de los 60 días. Su prórroga requiere un nuevo decreto. El segundo es el estado de sitio. Este puede darse en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan. No se restringen o suspenden los derechos fundamentales. Al declararse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. El plazo del estado de sitio no excede de 45 días. La prórroga de este estado de excepción requiere de aprobación del Congreso. Los servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento con cuidados sanitarios según protocolo, se aumenta el aforo al 60%, ¿no? Ahí se incluye, por ejemplo, que se permite actividades en parques temáticos, ¿no? Conocemos aquí en Lima, por ejemplo, el Parque de las Aguas, con un aforo limitado y con un protocolo, o sea, puede reiniciar en octubre. Igual también se está permitiendo con un aforo máximo del 50% las actividades deportivas, individuales o por parejas, ¿no? En instalaciones públicas. Hay muchos municipios que tienen instalaciones deportivas, como también hay instalaciones privadas. Eso está permitiéndose, pero solamente para actividades individuales, no actividades colectivas. Y como hemos dicho, en ninguna de estas actividades deportivas puede haber público en las tribunas. Eso está prohibido todavía, no puede haber aglomeración. Esas son las actividades principales que hablamos de la fase 4. Pero va de la mano con el decreto supremo que amplía el estado de emergencia por un mes, desde el 1 de octubre hasta fines de octubre, el 31. Ampliamos el estado de emergencia. Ya lo hemos dicho, ¿no? Mientras que tengamos el estado de emergencia, se va a ir ampliando mes a mes, por lo menos hasta fin de año, el estado de emergencia. Lo que vamos a ir variando son las condiciones sanitarias en el estado de emergencia, pero vamos a seguir ampliando, ¿no? Hace algunos meses alguien
Algún periodista me preguntó, y eso va a ser hasta fin de año. Tenemos que hacernos la idea, estamos en la crisis sanitaria más grave de la historia del país. O sea, tenemos que tener nuestra policía, nuestras fuerzas armadas, todas en la actitud y predisposición de atender las necesidades. Y eso se logra a través del estado de emergencia que regula algunas acciones normales que como sociedad tenemos que sacrificar temporalmente por el bien común es el cuidado del ser y de la salud de todas las personas. Pero este decreto de emergencia, este decreto supremo que prorroga el estado de emergencia nacional, tiene una diferencia sustancial a los dos últimos que teníamos, ¿no? Mire, si dividimos por provincias nuestro país, de las 180 provincias que tiene el Perú aproximadamente, iniciamos el mes de septiembre con 79 provincias con cuarentena focalizada. 79 provincias. Casi la mitad. Luego, conforme vimos que la curva estaba descendiendo y vimos que el nivel de contagio en varias provincias disminuía, bajamos a 58 provincias. Bueno, a partir del mes de octubre, del 1, porque los dos decretos supremos tienen vigencia a partir del 1 de octubre, tenemos cuarentena focalizada en 3 provincias. En la provincia de Abancay, en Apurímac, en la provincia de Huamanga, en Ayacucho, y en la provincia de Huánuco, en Huánuco, que incluso están bajando. Seguramente en los próximos días o semanas también será superado. Son 3 provincias que tienen cuarentena focalizada. En esas 3 provincias, la diferencia con el resto del país es que el toque de queda empieza a las 8 de la noche. En el resto del país empieza a las 11 de la noche, continúa a las 11 de la noche. En esas 3 a partir de las 8 de la noche. En esas 3 provincias hay inmovilización los domingos, todo el día. No se permite la movilización del personal. Pero también aquí aclaramos en este decreto supremo que hay 4 regiones que se ha levantado la cuarentena focalizada: Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. A esas 4 regiones que estaban con cuarentena focalizada, se ha levantado la cuarentena focalizada. Pero en esas 4 regiones, como recién están saliendo de la cuarentena focalizada, mantenemos la inmovilización los domingos. Entonces salen en un proceso gradual. En conclusión, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno y Abancay, Huamanga y Huánuco tienen la restricción de movilización, es decir, tienen inmovilización los domingos. El resto del país sí puede movilizarse los domingos, sí está permitido, el resto del país puede movilizar, pero también en función de la experiencia y los resultados, los domingos en el resto de provincias y regiones del país está prohibido el tránsito de vehículos particulares. Estimado alumno, luego de escuchar de la clase virtual tienes que desarrollar las siguientes actividades en tu cuaderno. Muy bien, estimados estudiantes, luego de observar este corto video, espero que les haya gustado la clase. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerda, cuidarte como el comandante, no saludándote de mano, cubriéndote la boca al estornudar como Paul, o como Cubo, lavándote bien las manos, o como el popular Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno, utiliza tu mascarilla correctamente, distanciamiento social y sobre todo, tenemos que lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Ya lo sabes, quédate en casa. Gracias, ahora más juntos que nunca.